debe aplicar el voltaje nominal en lado de alto o lado de baja. Lado de baja, X1, X2, H1 a H2. Debe aplicar el voltaje nominal aquí. ¿Cuál es el voltaje nominal de placa? ¿Cuál es el voltaje nominal de placa? 120 voltios. Aquí el voltaje nominal. ¿Qué debo encontrar? O anotar voltaje de circuito abierto, corriente de circuito abierto, potencia de circuito abierto. Eso debo encontrar. ¿Ya? Y para esto debo poner un batímetro, que es un amperímetro, y un voltímetro. Todo esto en una sola, un solo equipo. Aquí. ¿Ya? Que para nuestro caso será el analizador. Miren, el analizador al mismo tiempo está midiendo voltaje y está midiendo corriente. Eso es lo que tenemos acá. Miren, fuente de alimentación. Aquí está. Aquí está la fuente de alimentación. ¿Qué está midiendo en este instante? Está midiendo voltaje. ¿Y acá qué está midiendo? Corriente. Al mismo tiempo está midiendo voltaje y corriente. ¿Ya? Tengo que poner el voltaje nominal. 120 voltios. Ya. Va a ser un poquito más elevado porque el momento que conecte el transformador va a hacer carga para esta fuente y va a bajar un poquito el voltaje. Veamos ahí. Miren, está a 120.9. Conecto al transformador. Ya. Cayó un poquito a 120.5. ¿Sí o no? Eso es normal en toda fuente real. Vamos a tratar de cuadrar los 120 exactos. Bueno, es que damos ahí. ¿Ya? Si tomo el multímetro va a haber una pequeña diferencia entre la lectura de los dos, ¿no? ¿Cuál es más bacán? En marketing mucho mejor. Pero el problema es que tenemos que guiarnos en este porque el Fluke no mide potencia y él se está midiendo potencia. Entonces tengo que guiarme todos los valores de él. No puede variar. Me marca 120.4 y arriba 120.3, tampoco que es mucha diferencia, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, nos guiamos entonces en este transformador. A ver, no voy a estar caminando. A ver, uno que me dicte desde allá. Fuerte, voz de hombre y que lea bien. ¿Cuánto está? Voltaje, ¿cuánto da? 120.31. 233. Corriente, ¿cuánto da? No, legalizado, por favor. Póngase de pie, acércate, no te muevas. 855 mil amperes. En amperes sería 0.55 amperes, ¿no? Y la potencia en vatios, dígame. En vatios, 24.3. 24.3. ¿Ya? Bien, suficiente. Terminada la prueba de circuito abierto. Circuito abierto. ¿Todo? ¿Copiaron esto? Oigan, solamente hemos tomado los datos, no hemos sacado las impedancias. Ya está hecho. Sí, circuito abierto, eso es el circuito abierto. Aquí está abierto. Se prueba el circuito abierto. ¿Ya? Toda la prueba. A ver, están ávidos de hacerlo. A ver, la de circuito. Sin quemar nada.
No, esto es cuando no hay datos. ¿Ya? Bien, vamos a la otra, prueba de cortocircuito. Acá hay que conectar. Para la prueba de cortocircuito, ¿qué es lo recomendable? 1, 2, H1, H2. Ojo, aquí me he olvidado de un detalle. Cuando ustedes tomen aquí los valores, siempre apunten en dónde han colocado los instrumentos de medición. Para poner aquí el dato de referido al lado de baja tensión. Bueno, ¿para qué pongo eso si yo ya sé que la prueba de circuito abierto se la hace en la de alta tensión? Póngalo, por ahora póngalo. Porque esto me va a ayudar a que cuando yo utilice estos datos para encontrar las impedancias, tengo que acordarme que esas impedancias van a ser referidas al lado de baja tensión. Lo mismo acá. La prueba de cortocircuito se la debe hacer en el lado donde se mide la menor corriente, que sería en el lado de alta tensión. ¿Ya? Lo ideal sería entonces que acá yo conecte una fuente variable que debe empezar ¿de qué valor? 0 voltios. Desde aquí debe empezar ella. Conecto acá en el lado de alta tensión donde hay menor corriente. Y aquí debo medir la corriente y el voltaje. Como el mismo aquí. ¿Ya? Y debo hacer acá arriba, ¿qué cosa? Un cortocircuito. Entonces, lo primero que debo hacer acá es, primero, lo baja a 0. Ya, baja a 0. Verifico, mido que hay 0, ¿no? Segundo, la prueba debe hacérsela en el lado de alta tensión. Si no lo vas a hacer, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Igual, conecto, verifico, no hay corriente porque no hay voltaje. ¿Y acá qué debo hacer? Cortocircuito. Perfecto. Y ahora, ¿qué toca hacer? Ir subiendo el voltaje. ¿Y dónde está midiendo el niño? Ya, dígame. Solo mide el lado de ¿Dónde están conectados los instrumentos? En el lado de alta. Entonces, ¿ahora qué significa? Que los datos que yo tome aquí van a ser referidos al lado de alta. Pero ahora vean el problema que yo les mandé a buscar o a solucionar. Empiezo en 0 y debo ir subiendo la corriente hasta llegar a encontrar los 3 datos. El principal, la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente. Yo voy a ponerle que el voltaje del circuito abierto, esto de aquí, solo esta parte de aquí debe ser igual a ¿qué? Al voltaje nominal. Lo mismo la corriente aquí, la de cortocircuito, debe ser igual a la nominal. ¿Ya? Demostrar el voltaje de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Entonces, debo ir subiendo poco a poco el voltaje porque debo recordar que esto está hecho un cortocircuito. Apenas mueva un poquito el voltaje, la corriente se va a disparar. ¿Qué sucede? Es que por eso tengo que ir revisando que no debo pasarme de la corriente nominal. Además, antes de que se te quemen las bobinas, van a activarse las protecciones. En este caso los fusibles. Tampoco quiero quemar fusibles. Por eso empiezo de 0. Si yo hago esto de aquí, le doy voltaje nominal y aquí le hago un corto, ¿qué pasa?
Es como que usted venga al tomacorriente con un cable y ¡pac! Los dos terminales. ¿Ya han hecho eso en la casa? ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Se va la luz. ¿Ya? ¿El breaker? ¿Sí o no? Ya, y el tomacorriente queda hasta negro ahí chamuscado, ¿no? Ya, porque está haciendo un cortocircuito pleno. ¿Ya? Acá sería lo mismo, estoy uniendo dos fases, dos líneas. Por eso debo empezar de cero. ¿Hasta llegar a dónde? A la corriente nominal. Lo primero que debo averiguar en un transformador, ¿cuál es la corriente nominal? Y eso lo hago en base a los datos del transformador. Ya lo habíamos sacado, ¿no? Sí. Todo el transformador, un KVA, la mitad, 500 voltios amperios y tengo los voltajes. ¿Cuál será la corriente? Puedo calcularla, ¿no? Corriente en el lado de alta tensión, ¿a qué va a ser igual? A 500 voltios amperios dividido para 240. Y la corriente en baja tensión, ¿a qué será igual? A los mismos 500 voltios amperios, porque no hay potencia de un transformador en alta o baja, es capacidad del transformador, dividido para 120. 1.08 arriba. Esto me daba 2,08 y acá 4.16. 4.16. Por eso es que le ponemos fusible en el lado de alta de 2 amperios y fusible en el lado de baja de 4 amperios. ¿Ya? ¿Qué significa? Estos son los límites, pues. Voy a hacer la prueba de cortocircuito y yo ya sé en dónde la voy a realizar, en alta o baja. Y por ende ya sé los límites. Si voy a hacerla aquí en el lado de alta tensión, ¿cuál es el límite? 2.08 o 2 para el fusible, ¿sí o no? Entonces, tengo que ir subiendo el voltaje hasta llegar a dónde? Hasta que el amperímetro me marque aquí 2 amperios máximo. Hasta ahí debo ir subiendo. ¿Ya? Vamos haciendo la prueba. Primero, ¿Sí? una vez que tengamos la corriente máxima, Una vez que llego a la corriente máxima, voy subiendo esto, llego a la corriente máxima y ahí me detengo. Y ahí tomo la lectura del voltaje, del voltímetro, ¿sí? Y de la potencia. Y ahí ya tengo mis datos de cortocircuito. Ahora vean el problema que hay. es muy bajo de voltaje. Ajá. Que van a tener que resolverlo. De alguna forma práctica, ¿no? Porque no voy a ir a ver un analizador portátil. Ya, entonces empiezo a subir y es la corriente. Miren, apenas si he movido la perilla y ya estoy en 1.1 amperio. ¿Ya? 5 voltios, pues se cambia. Y apenas hay 5 voltios acá. 1.3, 1.8. Ya vean la tendencia. 1.8 amperios. Y esto estoy en 8 voltios. Y este señor no me va a medir si no llego a 20. ¿Ustedes creen que llegaré a 20? No llego a 20. ¿Sí o no? Y ahora, ¿cómo hago la prueba de cortocircuito? Ingeniero, pero analizando Ya dijo que lo puede llegar a la corriente tenemos máxima, que cortar. pero No. o sea, para que El problema es que no tiene potencia él no mide valores menores a 20. y tampoco le da Por eso no me calcula la potencia. Ya, pues, lo Ahora, separamos, ¿no? por lo que veo, yo voy a llegar a los 2 amperios y este señor no va a llegar a 20. No va a llegar a 20. O sea, él no me va a poder medir, así como está, no va a poder medir. Pero necesito hacer la prueba de cortocircuito. ¿Qué hago? A ver. Vuelvo a 0 porque no voy a llegar ahí. Ideas. Otra idea, ¿no? A ver, ingeniero, usted dijo que la prueba de cortocircuito es recomendable hacerla en el lado de
va de alta tensión porque la corriente es más baja, ¿sí o no? Y si probamos lo contrario, hagamos en el lado de baja y el cortocircuito en alta, a ver qué sale, ¿sí o no? Hagamos la prueba. Esto a 0. Veamos, no les estoy diciendo que ahí sale, estoy diciendo que es una opción. O sea, es que la ventaja del laboratorio es esa, porque me permite hacer lo que no me permite la teoría, ¿ves? Aquí me permite hacer siempre y cuando tengan los criterios, pues no. Ya, porque si no, quemo fusiles o quemo equipos. Estoy en 0, ahora sí voy a hacer la prueba en baja. Veamos si es mejor o peor. Ahora, mi límite será ¿cuánto? Cambié al lado de baja tensión para tener mayor límite de corriente. Es decir, ahora puedo subir un poco más la corriente. Veamos si de esa manera sube también el voltaje y puede llegar a medir el equipo. No es la solución, porque no se la dijeron. Miren, ya voy por 1 amperio casi. Y acá voy 2 voltios. Ya estoy en 2.4 amperios. Acá hay 2.9 voltios. ¿La tendencia cuál es? ¿Qué esperaré? Que no voy a llegar. Está peor ahora todavía. Ya, 3.7, 3.8, estoy al tope. 5 voltios. No, esto no va a llegar. Ya. Y ahora. No sé, pues sí. A ver, quiero que razonen como que fuera un circuito eléctrico. Les puse el otro ejemplo, ¿por qué? Porque aparentemente era otra forma de hacerlo, pero resultó peor. ¿Sí o no? Los límites estaban más lejanos todavía. ¿Por qué? Porque ahora hice la prueba, es que se les digo, no razón. Ahora hice la prueba en el lado de baja tensión, donde la impedancia es más alta o más baja. Lado de baja tensión de un transformador, la impedancia es más alta o más baja. Se lo ve acá. Lado de baja tensión, si la corriente es más alta, es porque la impedancia es más baja. ¿Sí o no? Entonces, usted lo hizo en el lado donde la impedancia es más baja. Tuvo menos límite de maniobra, aunque aparentemente la corriente le permitía llegar a un valor más alto. Acá, usted estaba haciéndolo en el lado donde la bobina tiene mayor número de espiras, mayor impedancia, por ende, menos corriente. Pero aún con menos corriente me permitió llegar a un margen de voltaje un poquito más elevado, digamos casi a 9 o 10 creo. 9. Ya, 9. En el segundo caso no llegamos ni a 6, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Tendría que buscar ¿qué cosa? ¿Más impedancia o menos impedancia? Más impedancia. Más impedancia. Perfecto. ¿Qué podría ser? En serie, los rebanados de baja. ¿En serie? Los rebanados de baja. Los de rebanados de baja, solo los de baja. Los de alta. Y los de alta. Y convertir a todo eso en un solo transformador. Un solo transformador ahora, que sería de estas características. Aquí lo voy a hacer. La propuesta, ¿cuál sería? La siguiente, con los dos del mismo color. Sería este X1, X2. Hago la prueba de polaridad en el otro también, acá porque me lo sé.
1, X2, H1, H2, H1, H2 del transformador T1. ¿Sí o no? Si ustedes verifican en la tesis, esa es la polaridad, ¿sí o no? Sustractivo. Si yo no sé, me tocará hacer ¿qué cosa? La prueba de polaridad. Aquí, como ya sé las polaridades, sé que para poner en serie, este tiene que ir con este, ¿sí o no? Y este de aquí tiene que ir con el de acá. Cuidado si me toca el T3. El T3, creo que esta parte es aditivo y este es sustractivo. ¿Ya? Bien. Con esto, ¿qué obtengo? Estoy obteniendo, al configurarlo de esta manera, un solo transformador. ¿De qué característica? Voltaje nominal aquí, 240. Voltaje nominal aquí, 480. Lado de alta, gané mayor impedancia. Aquí podría salir la prueba. Aquí ya hago lo mismo que acá. Esto que está aquí, lo hago acá. Pero ahora considerando ¿qué cosa? Que este transformador está en serie. Primer detalle. Y segundo detalle, ingeniero, pero si usted aquí hizo el transformador con la mitad y aquí lo va a hacer con los dos en serie, ¿cómo hago para obtener el modelo si quiero conectar la carga solamente aquí en la mitad? Tendría que dividir para 2 el dato de la impedancia cuando lo tenga al final. ¿Ya? Eso debe salir muy cercano a los datos de la tesis. No es una forma exacta. No es tan exacto. ¿Por qué? La única forma de que sea exacto es garantizar que este es igual a este. En teoría es igual. En teoría esta parte de aquí es igual a la parte de acá. ¿Por qué? 120, 240, 120, 240 están montados en el mismo núcleo. Lo más probable es que para que den los mismos niveles de voltaje es que el que bobinó esto de aquí lo hizo con el mismo número de espiras y el mismo calibre de conductor. ¿Sí? Solo por eso y bajo esta circunstancia de aquí, que solo puedo medir con este señor de acá, ¿ya? Es que voy a hacer esa prueba y al final dividir la impedancia cuando la calcule para 2 para poder trabajar con esta parte de aquí nada más. Solo por esa situación, ¿ya? Y sale muy aproximado a los valores haciéndolo de manera individual. ¿Cómo los estudiantes de la tesis hicieron de manera individual? Usando un analizador portátil o un fluke, que ese sí mide desde cero. ¿Ya? Este señor no. Y nos dimos cuenta después de la tesis. Después de la tesis nos dimos cuenta. ¿De qué? De que lo hicieron con el analizador fluke y no con este. Ya cuando estaba entregado el tablero todo revisado, ahí ya nos ponemos a ver. No, el fluke sí tenemos. El problema es que hay solo 2 y pedir aquí los equipos, o al menos a mí no me gusta. O sea, si yo quisiera hacer una práctica, tengo que enviar un correo solicitando con 24 horas de anticipación el equipo para que me lo den. Al final tengo que devolverlo, tengo que revisarlo, enviarme un correo de recepción. O sea, aparte de eso, oigan, ¿creen que uno tiene chance de andárselo? No, pero bro, claro. No. Se daña que se Mejor solucionemos con lo que hay aquí. O sea, si se daña hay que reportar el daño porque fue, pues. Ya se dañó por una prueba, algo, ya excedimos los valores nominales, tienen protecciones. Se quemó el fusible, sí, hay que reportar que se quemó el fusible. Ya, que se cae, ahí sí tendré que especificar por qué. O sea, el asistente práctico, usted lo supo, estaba corriente. Ya, me asusté y boté. Ya, bien, esa es la prueba que toca hacer. Y en el lado donde gano más impedancia. ¿Y en dónde gano más impedancia? En el lado de alta. Pues ahora sí, hacemos la conexión. Y llegamos con las justitas a eso.
Ojo, miren, aquí conecto con confianza porque ya me sé la polaridad. ¿Qué pasa si esto mismo hago acá, que no corresponde? Al momento que conecto y empiezo a subir la corriente, se me va a disparar. Se quema el fusible. ¿Ya? Bien. Prueba en el lado de alta, que está en 0. El corto, me falta un cable. Corto en el lado de baja. Ahora sí, considerando todo esto como un transformador. ¿Ya? Veamos el voltaje. Con las justas llegamos. ¿Ya? Bien. Me acuerdo donde hago la prueba al lado de alta. El límite de corriente, ¿cuánto es? 2 en el lado de alta. Sí, se aguanta con los justitos. Los fusiles no es que dicen 4 amperios y 3.99. 4, ¡pac! Murió. No. El fusible tiene una curva más amplia. El fusible se funde por calor. Su curva de disparo es más amplia. Cuando quiero equipos cuya curva de disparo sea más reducida, tengo que utilizar equipos magnéticos. Y hay otro tipo de protecciones también. Ya las IDE son el fusible es solo térmico. Solo porque se funde el hilo. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos. El chequeo acá, 2 amperios. Ya voy por 1.4. Y acá llevo 13 voltios. Todavía no lo miden. 1.4 y acá 13.45 voltios. 1.7. ¿Cuántos voltios tiene que hacer acá? 20. Con 20 ya empieza a marcar él. 18. 1.90. 18.61. ¿Tengo que llegar a 2? Ahí fue. 20.51, 21.19, 2.08. Todos se pueden estar bien. 2.08, exactito el valor. Salimos campeones ya. Bien, tomamos ahora sí datos. Medita. Mira ahí. Listo el voltaje. 20.96 voltios. 20, 97 voltios. potencia o corriente. Corriente, 2.07 amperios. Potencia. 42.51 vatios. Ya. Alguien ayúdeme con la calculadora rapidito. 20,96 por 2.07. 20,96 por 2.07. 43.38. 20.46 por 207. Multiplica rápido. Ya. Verán, ¿por qué hice eso? Me quedo aquí la duda por los valores muy cercanos. Nunca la multiplicación entre voltaje y corriente, nunca, ojo, eso deberían saber ya ustedes, nunca la multiplicación entre voltaje y corriente debe ser mayor a la de la potencia. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Por el factor de potencia, perfecto. Si llegara a ser ese valor, la multiplicación de aquí, menor a la potencia, me va a salir un factor de potencia mayor a 1, ¿sí o no? Y no existe el factor de potencia mayor a 1. Si el factor de potencia es coseno de un ángulo, y no existe valor de coseno mayor a 1, pues, ¿sí o no? Si aquí, al multiplicar voltaje y corriente, me hubiera dado un valor menor a 42, eso estaría mal, pues, ¿sí o no?
Ok, me dicen ok. ¿De dónde sale esto? Potencia es igual a B por I por factor de potencia. Si despejo factor de potencia, ¿de qué va a ser igual? La potencia. A potencia sobre B por I. Pero yo sé que el factor de potencia nunca debe ser mayor a 1. Y la única forma de que esto sea mayor a 1 es que la potencia sea mayor que B por I, pues. Oiga, que les pongo una prueba donde sea mayor. Les pongo una prueba y lo calculan. Para comprobar. Les pongo una prueba y van a ver que lo calculan. En Para serio. ejercitar la mente. Para hacerme decir que así no tiene que salir. Así no se hace. ¿Vale? Ya calculó. Claro, pero me quedó la duda cuando me dictaron los valores. Inmediatamente 207 se me hacía aproximado, por eso que pedí que me multiplique. Es 43. Cuando me dieran 43, perfecto, no es mayor acá. Ya, ahí sí. Pero me quedó la duda. Oigan, les pongo los datos en una prueba y a propósito se las pongo mayor a 1. Y son capaces, porque he visto que resuelven. Cuando me traen todo eso lleno de números, lo primero que veo, ¿cómo te sale un factor de potencia mayor a 1? No sé, pero eso me dio la calculadora, pues. ¿Ya? Bien. Ojo con esos detallitos. Ahora sí, ya tengo los datos. Ahora sí tengo los datos. Apuntamos los datos, por favor. Apuntamos esos datos. Bien. Ahora. Miércoles, jueves. A ver. Un detalle. Voy a irlo más rápido ahorita, pero un detalle. Este sábado se me hace difícil venir. A mí también. A ver. ¿Por qué a mí no? Ya. Lo de este sábado, sí, salteamos. Ya. ¿Ustedes tienen otras materias el sábado? No. O sea, solo vienen por eso. Sí. Bueno, regalo en Navidad. Oiga, tampoco es para publicar, pues, ¿no? Ya. Tampoco es para publicar. Ya. Pero eso sí, hey, si vamos a publicar más rápido. Un poquito más rápido. A ver, atiendan, ¿qué es lo que voy a hacer? Para verle la aplicación a esto. Voy a conectar una carga. Para no excederme de los límites de voltaje. Aquí es 240. Significa que cuál será la impedancia mínima que yo puedo ponerle a este lado de acá. Primero ya vamos quitándole esto, quitándole el corto. Está peligroso el corto. Ya. Antes de conectar una carga, debo analizar 240 voltios del lado de alta, perdón. La corriente máxima es 2 amperios. Significa que la impedancia mínima que yo puedo ponerle ahí sería ¿cuánto? 240 voltios dividido para 2 amperios. ¿Sí o no? Ley de Ohm, ¿no? Impedancia es igual a voltaje sobre corriente. 240 dividido para 2 amperios, 120 ohmios será la impedancia mínima que puedo ponerle. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si le pongo menos de 120? Ejemplo, 100. Le digo, conecta el transformador en el lado de, poniéndole carga en el lado de alta tensión y va a cuadrar una resistencia de 100 ohmios. Te viene, le pone 100, mide 100, conecta, profe, sale 0. ¿Qué está pasando? Le está dando 240 a una resistencia de 100 ohmios. Significa que la corriente será ¿cuánto? 240 dividido para 100, 2.4. Y lo que voy a ocasionar es ¿qué cosa? Que me exceda del límite de la protección. 2.07. ¿Ya?
Y si le pongo 100 ohmios, me da 2.4. O sea, Entonces, tengo que primero lo mínimo que puedo poner será 4. 120 ohmios. 120 ohmios, lo mínimo. De ahí de 120 ohmios en adelante, no hay problema. va a representar un ¿Ya? valor menor de corriente. Va a representar, Valor menor de corriente si aumenta la impedancia. si aumenta la impedancia, ¿qué pasa con la corriente? Por ley de Ohm. Oiga, así que tienen que analizar. Por ley de Kirchhoff, por ley de Ohm, debe pasar esto. ¿Ya? Bien, entonces vean lo que voy a poner aquí. Vamos a poner una carga de, voy a decir así, 180 ohmios vamos a poner. Vamos a poner una carga en el lado de alta tensión de 180 ohmios, pero con la condición de que quiero mantener estable, ojalá lleguemos, estable el voltaje en la carga de 240 voltios. ¿Sí? Apunten. Voy a conectar una carga. Vamos a hacer eso para que le vean la aplicación. Ya están copiando estos valores, ¿no? Sí. Cuando los pidan me los dan. ¿Ya? Voy a hacer esto. Copiado esto de aquí, ¿no? Ahí está. Tómale foto del grupo. No me llega, Ya. porque no tengo internet. Sí. Bien, lo que voy a hacer es esto. Un transformador. Una de tigre. Tan grande, carga 180 ohmios resistiva. Ya están viendo por dónde van a mandar, ¿no? Que después yo la puedo cambiar a qué? Inductiva, capacitiva, combinada. Perfecto. Profesor, como siempre será más fácil, 180 resistiva. Y quiero mantener aquí 240 voltios constantes. ¿Ya? El transformador es de 120 a 240, eso dice la placa. Pero si vamos a analizarlo de manera real, no hay exactamente esos valores de voltaje. ¿Ya? Yo quiero mantener en esa condición de 180 ohmios carga resistiva, 240 voltios aquí. Mi pregunta es, ¿cuánto deberá ser exactamente el voltaje de entrada? Es decir, ¿cuánto será el voltaje de entrada de este transformador para mantener 240 voltios estables en sus terminales cuando la carga es de 180 ohmios? Y podría hacer cualquier cambio. En laboratorio está rápido, ¿no? Conecto, mido, pruebo hasta que llegue a 240 y veo cuánto es la entrada. Y apunto. El asunto está en la teoría que me tiene que dar aproximado. Entonces, vamos a la práctica para entender los datos. ¿Ya? Bien, necesito conectar el transformador en el lado de acá. ¿Ya? Acá a la salida también quiero medir las potencias. Quiero medir todos los datos. Estoy viendo el voltaje. Vamos a medir la corriente. Y antes de
conectar, tengo que graduar ¿cuánto? ¿Cuánto pedí? 180. Cables pequeños. No sé por qué nadie me ha separado cables pequeños aquí. Llega hasta acá también. Ahí está. Tengo que ponerlas en serie a las 3 para llegar a 180, ¿no? Son 3 resistencias de 100 ohmios. Las estoy poniendo en serie para llegar a 300. Ajá. Ya, pero ahora quiero medir 180. ¿Cómo? Ya. A ver, necesito un ayudante aquí que mida o que mueva el cursor hasta que te marque 180. Salió la con pollo. Dale rápido, llega a 180. Ya ahí está. Ya 180.5, ya ahí está. Ya 180.0 cerrado no vamos a llegar. Ya tenemos cuadrada la resistencia a 180. Bien. Voy a dar la atención. Siempre controlando los límites, ¿no? Acá arriba 4 amperios, acá 2 amperios y los límites de voltaje también, ¿no? Pero vamos llegando a los nominales. Arriba 520. Quiero ver si me permite. No me permite, estoy en 1.8 arriba. Ah, no, arriba permite hasta 4. ¿Qué trabajo se hace? Ahí hay unos desarmadores más. No hay ninguno ya. Se te sale lo vamos. Ese plano ahí no se pierde ese plano. Ahora es un estándar. Miren, por ejemplo, este dato. Vean, ya llegué al voltaje de entrada 120 voltios, pero acá abajo con la carga no tengo los 240, tengo 232. Eso es normal en cualquier red. ¿Ya? Yo le estoy poniendo como condición que quiero aquí que 240. De subir arriba, 120. ¿Ya? Subir abajo. Tengo que seguir subiéndole acá el voltaje. ¿Qué es lo que hace la empresa eléctrica? Subir el nivel de tensión, ¿ya? Para regular en la carga lo más estable posible. Lo que no quiero es pasarme de los límites de corriente. Y que ya estoy saturando el núcleo. Muere feliz. Muere feliz. Le estoy dando más voltaje de lo que está diseñada la bobina. No se va a quemar la bobina. No, tampoco, se aguanta un mismo. Entonces, por ejemplo, si yo preguntara con 180 ohmios de carga Ya. en el lado de alta tensión, quiero mantener 240 voltios constantes con esta carga de 180 ohmios, No, 140. a la entrada tengo que dar 125 voltios aproximadamente. No 120, 125. Eso no es fácil. ¿Qué es lo que ocurre en cualquier sistema? Si quiero que el voltaje en el lado de carga del transformador se mantenga estable, lo que hay que subir es los taps en el lado del transformador, en el lado de alto. Y con eso gano un poquito más de voltaje. ¿Ya? Como la empresa eléctrica no puede estar haciendo esto que yo hago aquí, ante cualquier variación de carga, empezar a mover, eso no hace. ¿Ya? Dejan normalmente los taps lo más elevado posible. Mandan ahí.
¿Cómo se dan cuenta que el tap está elevado? Midan el voltaje en la madrugada. Si se desconecta carga, miren lo que pasa si se desconecta carga. Miren, hay 125 aquí y 240 aquí abajo. Si se desconecta carga, no le quiero bajar carga porque nuevamente habrá que regular. Le voy a desconectar de golpe. ¿Ya? Si desconecto carga, ¿qué ocurre? Miren con los voltajes. Acá pasa a 253. Eso es lo que ocurre y por qué se dañan los focos de madrugada. Porque uno dice, este foco no dura mucho. Porque la gente o los vecinos empiezan a quitar carga. La empresa eléctrica dejó el tap elevado, el voltaje elevado para cuando exista carga, al mediodía o 7 de la noche que está la carga máxima, el voltaje no esté tan bajo. ¿Ya? Pero a lo que empieza la gente a quitar carga, ¿qué pasa con el voltaje? Empieza a subir. Y las cargas que sí quedan conectadas ya no están trabajando a 240, están trabajando a 250. Y eso hace que pierda la vida útil algunos equipos. Uno de ellos, las lámparas LED. ¿Ya? Hagan una prueba. Tomen lecturas de voltaje de sus tomacorrientes en diferentes horas del día y comparen midiendo en la madrugada. ¿Ya? Y van a ver que el voltaje en la madrugada está más elevado. Es por este motivo. ¿Ya? Pero yo quiero 240. Entonces podemos apuntar ahí, ¿no? Ya apunten los datos. Apunten los datos, por favor, para esta práctica con 180 ohms. Vamos a poner aquí datos prácticos. Datos prácticos. A ver, el que dicta. Dicta De entrada. Dicta 125.45. Corriente de entrada. 3.04 amperes. 3,04 amperios. Potencia de entrada. 357.67 vatios. Punto 67. Vatios. Ya. Dígame. No. Dame derecha acá. Vamos a llegar con las pruebas en cálculo. Ahí. Voltaje de salida. La salida. ¿Voltaje de salida? Voltaje de 240.97. Oh my God. Amperio 1.34. 1 punto. 34. Potencia. 323.24. Factor de potencia. Factor de potencia del lado de la carga. 1. Porque es resistivo. Y a la entrada. 0. A la entrada, ¿cuánto será? ¿Será 1? No. No, tiene que ser menor a 1. 0.93. Porque para la entrada ya está involucrado el transformador. ¿Cuánto sale? 0.93. 93. En atraso, porque es carga inductiva. Miren. Ya, ¿Cómo se ve que carga el transformador, solo bobinas. ¿Ya? Y un dato que me faltaba indicar, para aprovechar que estamos con los datos prácticos, habíamos indicado que en el transformador ideal la potencia de entrada era igual a la de salida. ¿Sí o no? En el transformador real, la potencia de entrada era igual a la potencia de salida más las pérdidas. ¿Ya? Ahora, existe un parámetro en todas las máquinas, es importante calcularlo. Es el rendimiento de un sistema. ¿Ya? ¿Un rendimiento ideal cuál es? 100%. El 100%. ¿Qué significa el 100%? No hay pérdida. Que no hay pérdidas, que toda la potencia de entrada es igual a la de salida. Por eso la fórmula del rendimiento es igual a ¿qué? A la potencia de salida o la de carga sobre la potencia de entrada, todo por 100. Si la potencia de salida es igual a la de entrada, esto va a salir 1 por 100, el 100%. Pero en todo sistema, la potencia de salida siempre es
menor a la de entrada. Díganme un sistema donde la potencia de salida sea mayor que la de entrada. No existe. Esta lámpara, por ejemplo, de aquí, si veo la placa, dirá 20 watts. Yo miro su potencia eléctrica y me va a dar un valor. Y luego necesito algún equipo para medir cuál es la potencia de iluminación. Y no va a ser la misma. Lo mismo con los sistemas mecánicos. La licuadora podría medir la potencia en el eje de la licuadora, que es torque por velocidad, y va a ser menor que la potencia eléctrica de entrada. ¿Ustedes tienen un rendimiento ideal? No. Nunca van a poder tener un rendimiento mayor al 100%. Rendimiento ideal, ¿cuál es? Tienen 5 materias, lo máximo que pueden llegar es 100 puntos. 100 por 5, 500 puntos sería lo ideal que usted llegue a fin de semestre, ¿sí o no? ¿Y lo real qué es? 70 luego, 65 por ahí ya. Los otros 5 porque ya eso hizo la media, sustitutorio, revisó el deber que de última hora. Ya. Bien. Ahora, ojo, esto es clave. ¿Cómo calcularíamos aquí el rendimiento de este transformador? Con los datos prácticos. Aquí sería igual. Potencia de salida. ¿Cuál es la potencia de salida? En la carga. Aquí yo quiero el trabajo eléctrico en la carga. En este caso sería 323,24 sobre 300, todo esto por 100, y esto me da ¿cuánto de rendimiento? 90,37% de rendimiento. Y también podría encontrar la potencia, ¿no? Potencia de entrada es igual a potencia de salida más potencias de pérdida, ¿sí o no? Si yo quisiera calcular las potencias de pérdida, ¿qué sería igual despejando esta forma? Esto sería igual a ¿cuánto? 357, menos 323,24. Las potencias de pérdida sería igual a ¿cuánto? 34,43 watts. Y como ya he visto la teoría, ¿qué puedo decir? ¿O qué revisamos? Que las potencias de pérdida, me faltó pizarra, que las potencias de pérdida, ¿a qué serán igual? A las pérdidas en el más las pérdidas en el 34,43 tiene que ser igual a estas dos pérdidas. ¿Ya? O lo que es lo mismo, la diferencia, ¿no? Que hay entre las dos de aquí, 34,43, ya perfecto, esa es la diferencia entre las dos. Sí, ya están los datos prácticos. No me pierdan estos valores. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Vuelvo esto a cero, ¿no? Ahora sí. Bien. ¿Cuál será, por ejemplo, el voltaje que debo dar a la entrada si cambio la resistencia a 200 ohmios? Al ojo. Si te la cargas por carga inductiva. Carga capacidad, una cosa. Entonces, para cada cosa que yo vaya pidiendo, conecte y haga prueba, ¿sí o no? ¿Creen que voy a estar poniendo el transformador con cada carga que yo pida haciendo prueba? Yo quisiera saber, por ejemplo, les puedo hacer esta pregunta: ¿cuál será el rendimiento del transformador si pongo una carga resistiva de 250 ohmios? ¿Cuál será el rendimiento si pongo una carga de 100 ohmios más una reactancia inductiva de 100 ohmios? ¿Sí o no? En todo les pido el rendimiento. Al pedir rendimiento, estoy pidiendo todito, pues.
Porque para calcular rendimiento tengo que saber las potencias, para saber las potencias tengo que saber las corrientes, tengo que saber los voltajes. Y no puedo estar probando cada rato en el laboratorio. Yo necesito tener un modelo que me permita saber el comportamiento de esa máquina con cualquier carga. ¿Sí? Y ahí viene el modelo real de la máquina, que es lo que lo vamos a sacar ahorita. Borrador. Menos el borrador. Carlos, el borrador. Copiado esto. Ahí viene así. Ya, ahora sí. Ya están los datos prácticos, ¿no? Sí. Y cuarto se va a medir. Y cuarto se va a medir. No, Porque ¿qué haces? la pizza. No tiene la pena. Y ahí consiguen la pizza ya a descuento. Ya a partir del 11. No tiene la pena ni siquiera se llama. A partir del lunes. Vamos a traer una pizza. No tenemos clase como ustedes en la mano. ¿Mandé? El lunes no tenemos clase como ustedes, pero si no traemos unas 40 pizzas. Eso lo va a evitar. ¿Qué? ¿El lunes hay promo? ¿Qué? Sí, $2. 2 pizzas por $5. Una pizza, $5. Exacto, una pizza familiar. Mediana. ¿Qué pasó? Compramos Me dictan por favor los valores. Hacemos la prueba de circuito abierto. A ver, voltaje de circuito abierto 120. Punto 31. Punto 31. corriente, 0.855. potencia, 24.13. ya. ¿Cómo se calcula esto de aquí? Cuando ustedes pueden seguir, lo mismo está en el libro, hay un ejercicio en el libro, creo que es el 6.2, perdón, el 2.5, ¿ya? Ojo, Z es igual impedancia, ¿ya? El efecto contrario a la impedancia, lo representan con esta letra, se llama la admitancia. El efecto contrario a la impedancia. Si la impedancia por ley de Ohm era igual a voltaje sobre corriente, la admitancia, que es lo contrario, ¿qué será? Corriente sobre voltaje. Corriente sobre voltaje. ¿Sí? Esa será la admitancia. Podría trabajarlo directamente como impedancia, pero los libros empiezan por la admitancia. Y lo único que cambia es el signo. Nada más. Y lo voy a seguir como sigue el proceso y en los libros, para que no se confundan. Lo que encontramos es la admitancia. La fórmula de la admitancia es igual a la corriente de circuito abierto sobre voltaje de circuito abierto, y el ángulo, ¿cómo lo saco? Coseno inverso o arco coseno, como lo quieran llamar, de la potencia de circuito abierto sobre voltaje de circuito abierto por corriente de circuito abierto. ¿Ya? Lo único que los libros hablan mucho de ese ángulo que desfasa 180 grados. He tratado de buscar la explicación de dónde sale eso, por qué lo pone. La única explicación, o lo más fácil que he encontrado, es no tomar en cuenta el signo. No tome en cuenta el signo, no hace nada el signo. ¿Ya? Directamente apliquen hacia la forma. Ahora, si quieren, póngase a leer con detalle el proceso de libro. Encontramos o aplicamos esta fórmula, igual a corriente de circuito abierto, ¿cuánto vale? 0.85 sobre voltaje 120, ángulo. Señores, aquí si se me equivoca y lo tiene en radial, está fregado.
¿Ya? Todo el modo DG, si no, no les va a salir. Potencia. DG. 24, dividido para 120. Admitancia, ¿cuánto vale el módulo? ¿Cuánto sale este número? Ese es un número muy pequeño. 7.1 por día no me queda. ¿Cuánto? Fuerte, voz de hombre. 7.10 por día lo menos 3. ¿Tienes admiradores aquí? Ángulo de. Ahí sí se despierta, ¿no? Uno está explicando, está bostezando. Ángulo, ¿cuánto da? Ángulo. Próxima clase todo con calculadora. Uy, me duele. Dije 15, no. 76. Ya, por favor, me dictan este número en la forma rectangular. Se lo veo. 1.66. Es que ya no uso, A la menos 3 también. Sí. Pero usted me equivoca en algún decimal. ¿Ya? Bien. Si la impedancia está conformada por parte real, que es la resistencia, y parte imaginaria, que es la reactancia, ¿cómo estará conformada la admitancia? Por el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario de la resistencia? Lo debieron haber hecho en circuitos. 1 sobre R. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo? Conductividad o conductancia. Conductancia. ¿Ya? Y el efecto contrario a la reactancia. No. La capacitancia también es una reactancia. En corriente alterna. El efecto contrario a la reactancia. Eso no la reactancia. No. Susectancia. ¿Ya? Si estos son los contrarios y la admitancia es lo contrario a la impedancia, ¿cuáles serán los componentes de la admitancia? ¿Aquí qué será? La conductancia. ¿Esto cómo se representaba? Con la letra G, ¿se acuerdan? Letra G. Más J, la susectancia, ¿cómo será? Este sí tenía un signo medio raro, que era como una B así. ¿Ya? Era una B de esta forma. Siquiera me gusta poner. Pero bueno, la G, ¿qué significa? Conductancia. Esta B media rara, susectancia. ¿Qué he encontrado aquí entonces? ¿Qué es esto? ¿Qué es el 1.665? Sería la conductancia. ¿Y qué es el 6.9 por 10 a la menos 3? La susectancia. ¿Ya? Como estoy trabajando en la rama de excitación, en algunos libros será más específico y le pondré aquí conductancia de excitación
y esto le dirá susceptancia de excitación. Pero a lo que yo quiero llegar es a este equivalente. Resistencia de excitación, reactancia de excitación. A esto quiero llegar. ¿Cómo los podría despejar o encontrar esos valores si yo tengo la conductancia y susceptancia? ¿De dónde los despejo? De aquí, pues. De aquí los despejo, pues. ¿A qué será igual la resistencia de excitación? A 1 sobre la conductancia de excitación. ¿A qué será igual la reactancia de excitación? A 1 sobre la susceptancia de excitación. A 1 sobre conductancia 1.665 por 10 a la menos 3, y esto 1 sobre 6.901 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da? Primero es 600. 600, ohmios o 6. Ya tengo entonces los valores de aquí. 600,6 y acá J 144,9. Ojo aquí con este detalle. ¿En dónde hicimos la prueba del circuito abierto? ¿En qué lado? ¿Alta o baja? En baja tensión. Eso no se olviden. Por lo tanto, todos estos cálculos son referidos ¿en dónde? En baja tensión. Por lo tanto, esta resistencia y esta reactancia son en lado de baja tensión. ¿Y qué tal si yo les digo quiero el modelo en alta? Quiero que me muestren el modelo en alta. Perfecto, en alta será lo mismo, tendrá rama de excitación, tendrá resistencia de excitación, pero ¿cómo llevo los valores? Ahora necesito tener en el lado de pregunta. ¿Cómo se lleva una impedancia de un lado del transformador al otro lado del transformador? Yo les mandé a buscar, les apunté. Sí, sí les puse cómo llevar una impedancia de un lado al otro. Con relación de transformación al cuadrado. ¿Les puse o no les puse eso? ¿Y ahí por qué me dicen que no? Él sí lo dijo, pero le tenía miedo a hablar. Era con la relación de transformación al cuadrado, pues. ¿Sí? Impedancia de alta tensión. Si tengo la de baja tensión, ¿a qué es igual? A la relación de transformación al cuadrado por impedancia de baja tensión. ¿Por qué? Porque siempre la impedancia de alta tensión tiene mayor número de espiras, tiene mayor impedancia. Y si quiero encontrar la de baja tensión, eso es únicamente con un circuito repetitivo. ¿mandé? No. Mira que la prueba de circuito abierto no tenía carga. Este es en general. Lo que tienes que acordarte es en dónde la haces. Como la hice en el lado de baja, ahora yo les pido el modelo en alta. Bueno, si me pide el modelo en alta, aplico las fórmulas. ¿Qué tengo? La resistencia de excitación en el lado de baja tensión es igual a
600.6 ohmios. ¿Qué me está pidiendo? La resistencia de excitación en el lado de alta tensión. La fórmula es similar. Me pide la de alta. Será igual a cuadrado por 600,6. ¿Cuánto será la resistencia de excitación en alta tensión? ¿Cuál es la relación de aquí al cuadrado? 2400. Será 2, ¿sí o no? Al cuadrado por 600.6. ¿Cuánto da? 2402,4 ohmios. Y lo mismo será con la reactancia, ¿no? Reactancia de excitación en el lado de alta tensión. ¿Será igual a cuánto? 2 al cuadrado por 144,9. Reactancia de excitación en el lado de alta tensión igual a 579.6. ¿ya? Perdón, un momentito. Tenemos todavía media hora. A ver, hazme un favor. A ver, uno, con voz de hombre. Hazme un favor. Ponme 7 de diciembre. Y me empieza a... A ver, ¿están claros, señores, hasta aquí? Ya, ahora nos vamos con el modelo. Aguilar. ¿Mande? Solamente la rama de excitación. Recuerden la gráfica del modelo del transformador. Le falta todavía las impedancias serie. Alarcón. Y las impedancias serie se las hace con qué prueba? Con la de cortocircuito. Miren, la rama de excitación en alta y baja la encontré con la prueba de circuito abierto. Copiado. Machón. Después me van a dictar los dos. No se quedan ustedes con la foto. Bueno, yo también hacía así, yo sí tomaba fotos. Yo llegaba a mi casa y las imprimía. Castillo. Ya, perfecto, se apunten con lo mejor. Castillo Jiménez. Espinosa. ¿Ya? Bien. Fiallos. Bien. Guayo. León. Impedancia. Serie. Martínez. Molina. Ahora qué es? aquí estoy. Prueba de Mendoza. cortocircuito. Hidalgo. Es que la del circuito abierto no sirvió solo para la rama de excitación. Es una parte del modelo. Ahora la de cortocircuito es para sacar las impedancias series. Y el cortocircuito, para los que decían, solo eso nomás. Robalino, ya está. Rodríguez. Bien, aquí sí me dictan los datos de la prueba de cortocircuito. Potencia de cortocircuito. 42, 51. voltaje de cortocircuito. ¿Cuánto? 29 la de cortocircuito. 20,96. Corriente de cortocircuito. 2,07. La potencia está en 42. Sí.
Bien, primero recuerdo esto, que hicimos la prueba en el lado de 2 amperes y el lado de alta. Referido al lado de alta tensión. Miren, ya una vez que vimos cómo pasar de una impedancia de alta a baja, yo puedo hacer la prueba en cualquier lado, ¿sí o no? Porque ya sé cómo llevarla de un lado al otro. Bien, en este caso está referido a alta tensión. Este es más sencillo. La impedancia de cortocircuito, impedancia siempre es igual a voltaje sobre corriente. Aquí sí directamente sería voltaje de cortocircuito sobre corriente de cortocircuito, y el ángulo es coseno a la menos 1 de la potencia de cortocircuito sobre voltaje de cortocircuito por corriente de cortocircuito. Por eso era la importancia de que el voltaje por corriente no me salga mayor, el voltaje por corriente no me salga menor a la potencia, si no, no me iba a salir esta parte. ¿Ya? Ahora sí, la impedancia de cortocircuito es igual a ¿cuánto? Voltaje 20,96 sobre corriente 2,07, ángulo de coseno a la menos 1 de 42,51 sobre 20,96 por 2,07. Impedancia de cortocircuito es igual a ¿cuánto? 10,12, ángulo de ¿cuánto? 11,54. ¿Ya? Ojo con este detalle de aquí. Vamos a apuntar de todo T1. Recuerden que tuvimos que ponerlo en serie, ¿sí o no? Ahora yo necesito la impedancia de T1. ¿Será igual a qué? A la impedancia de cortocircuito dividido para solamente, ojo, esto de aquí lo hago solo ¿por qué? Porque usé todo el transformador. Si no me dan esto, si directamente me dan la prueba de algún transformador y no tiene la particularidad de lo que hicimos hoy día, yo no tengo por qué dividir para 2, con esto es suficiente. Ya, aquí sí está claro por qué lo estoy haciendo. Ya, porque tuve que, por la necesidad de esa prueba que no salía, tuvimos que poner en serie las bobinas. Ya, entonces ahora sí, esto es igual a 10,12 dividido para 2, y el ángulo se mantiene el mismo en la división, ¿no? Impedancia de T1 será igual a 5,06 a un ángulo de 11,54. Me ayudan por favor dictándome este mismo número pero en la forma rectangular. 4.95 J 1.01. ¿Ya? Donde esta es la parte real, esto que será la resistencia equivalente de la bobina, y esta es la parte imaginaria que será la reactancia equivalente de la bobina. ¿Ya? De tal manera que ahora tendré ¿qué cosa? Resistencia equivalente, reactancia equivalente, que valdrá 4,95 y esto valdrá J 1.01. Pero esto está ¿en qué lado? Lado de alta tensión. ¿Cómo encuentro lo mismo en el lado de baja? ¿Cómo lo encuentro en el lado de baja?
Lo divido para el cuadrado. Lo divido para el cuadrado. Estoy en alta, ahora que le baja, lo divido por la fórmula que estaba ahí arriba. ¿A qué será igual? Resistencia equivalente en el lado de baja tensión. ¿A qué será igual? A 4,95 dividido para este es igual a 1, ¿cuánto? 1,23 y acá 0.25. cuarto de hora falta. Me va el búho. Bien, señores, adelanten ya el informe. ¿Cuál será el modelo equivalente del transformador T1 de aquí, solo de este pedacito? Tienen que unir la rama de excitación y poner en serie con quién? Con la resistencia serie o equivalente de cada lado. No me va a unir la de baja con la de alta. ¿Ya? Y me van a tener los dos modelos. El modelo del transformador en alta y el modelo del transformador en baja. Ya tienen la gráfica del modelo completo, ya lo habían puesto anteriormente. Si buscan donde estaba la gráfica en la cual señalo las pérdidas. ¿Ya? Ahí está el modelo completito. La rama de excitación y la impedancia serie. ¿Ya? Lo que hay que armar es uno solo, igualito, pero ahora ponerle los datos. Cuando ya tengo el modelo con los datos armados, ahora sí puedo decir que tengo el modelo del transformador ¿de quién? De T1. Y ahora sí con ese parto para cualquier cálculo. Voy a partir con los cálculos, voy a hacer un ejemplo el próximo día miércoles. Sé que esa clase no falta. O sea, no puede faltar ningún. Nadie falta. Venimos hasta Navidad. Ajá, sí. Para que no. Tienen que ir haciendo el informe. Sí. Relaciones de transformación, cálculo con cara, modelo ideal. Ahora estamos al modelo real. Ajá. Sí. ¿Mande? 2. Full. Ya pueden buscar la introducción, la teoría, los conceptos. No, yo me lo dejo que quieran. 45 tampoco, no hace un libro. Si se alcanza a hacer en 3 hojas, como dice el compañero, a ver. No, eso tampoco. Oye, vago. ¿Ya? Bien, ¿ya tomó lista? Ya, perfecto. Señores, pueden ir repasando del libro el ejercicio que está resuelto, está prohibido. El 2.5 creo que es. 2.5 del libro. Ajá.